Ven y prepárate para el éxito. Academia Pre-Avantes. Ven y prepárate para el éxito. Es cuando un móvil se desplaza generando una trayectoria circular cuyo punto de la partícula cada segundo que pasa genera a la misma vez un ángulo de rotación θ. Significa que entonces ahora vamos a tener pues imaginariamente una esferita de repente aquí, y esa esferita, ahora que lo vamos a hacer girar de un punto a otro, entonces lo que va a generar es prácticamente un ángulo θ. Y ahí lo tenemos, el ángulo θ. Ese ángulo θ nos permite a nosotros conocer que el giro puede ser ya sea antihorario u horario, ¿no? Entonces, cuando es horario, es como las agujas del reloj, y cuando es antihorario va en contra de las agujas del reloj. Pero lo que vamos a visualizar es que se está generando un ángulo llamado θ, ¿no? Ahora, ¿cómo se mueve ese ángulo? Normalmente lo que hacemos es esto, ¿no? Evaluamos la posición de la partícula en ese punto y giramos, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, vamos a colocar de repente, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Y podemos girar la partícula. Entonces, al momento de girar la partícula, va a generar un ángulo respectivo. Entonces, ese ángulo nos va a permitir a nosotros visualizar, de repente visualizar, ¿sí?, lo que es el ángulo. Pero conforme vamos girando la partícula, si lo visualizamos así de esta manera, vamos a visualizar también que en este punto, si lo miras desde frente, vas a generar una velocidad angular. Esa velocidad angular está en el centro, girando, ¿no? Girando en la partícula. Entonces, vamos a visualizar nosotros una velocidad angular. Y si la pelotita o la esferita parte de un punto y llega a otro punto, pues se va a demorar un tiempo t. Entonces también evaluamos los elementos que tiene el movimiento circular. Entonces el movimiento rotacional tiene los elementos que ya nosotros conocemos, ¿no? Los movimientos tienen lo que algunos llaman espacio. Aquí se llama espacio angular, pues, ¿no? Lo que se va a mover aquí la partícula es en un espacio angular. Se va a mover en un espacio angular θ. ¿Sí? Con una velocidad también angular, θ, por este sentido, y también en un tiempo respectivo. Entonces, lo que tenemos es básicamente pues el movimiento rotacional, cuando nos referimos simplemente al ángulo que se mueve desde un punto hasta otro punto. Pero si queremos evaluar la curva que genera el movimiento, si quiero evaluar la curva que genera el movimiento, no va a ser lo mismo que yo coloque la esferita en un punto más cerca al centro. No va a ser lo mismo que yo lo tenga en esa posición primero, después que lo coja y lo ponga más cerca, o que lo coja y lo ponga más lejos. Entonces significaría que la curva va a ser diferente. Entonces ahí entra el movimiento circular curvilíneo, ¿no? Entonces la curva va a depender ya, mira, ¿ve? Depende de una línea muy conocida, una línea que se llama el radio. Entonces, la curva que se va a generar por efecto del radio es como tú sabes, una curva. Y esa curva también se puede medir. Pero esa curva ya no es un ángulo, sino una longitud, una superficie, una longitud, ¿sí? Una distancia, en otras palabras. Entonces ya estaríamos hablando que esta longitud y la curvatura va a depender del tamaño del radio. ¿Ves? Eso tendrá que ver con el movimiento rotacional, definitivamente que sí, porque también me va a generar un ángulo de rotación. Un ángulo de rotación. Entonces tiene que ver el movimiento de rotación con el movimiento curvilíneo, definitivamente
Entonces, para definir el movimiento de rotación angular, ¿sí? El espacio que va a desplazarse la esferita se llama pues desplazamiento angular. ¿Y en qué se mide? En radianes, sistema internacional. La velocidad angular, como su mismo nombre, se mide también en velocidad angular, se mide en radianes por segundo. El tiempo ya sabemos que se mide siempre en segundos, así que en ese caso ya no. En el caso de la curva es la longitud del arco, esta longitud del arco se mide en metros, ¿sí? La curva se mide en metros, el tiempo en segundos. ¿Y qué será la palabra periodo? ¿Qué significa periodo, no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un periodo? A ver, ¿alguien sabe qué es un periodo? No sé, a ver, ¿alguien sabe qué significa un periodo? Periodo es el tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo que demora un móvil en dar una vueltita completa. Entonces, el periodo es el tiempo que va a demorar el móvil en dar una vueltita completa. Y en una vueltita completa, pregunto, ¿qué ángulo habrá descrito? ¿Alguien sabe? A ver. 360 grados. Muy bien, 360 grados sexagesimales o también 2 ¿qué? 2 pi radianes, ¿sí? Entonces, cuando el móvil ha dado una vueltita completa, el tiempo que se ha demorado se llama periodo. Y mira la diferencia. Cuando hablo de tiempo común, tiempo cualquiera, es T minúscula. Pero cuando hablo de periodo, es una T mayúscula. Entonces, eso significa que yo podría confundirlo, ¿sí? Pero no lo puedo confundir porque el periodo es cuando da una vuelta completa, mientras que el tiempo puede dar media vuelta, un cuarto de vuelta, no interesa en ese caso, ¿sí? El trabajo. Muy bien, ¿qué fórmulas vamos a utilizar para poder trabajar en este movimiento? También está ahí en su práctica. Y lo voy a colocar también en pantalla para que lo puedan visualizar. Entonces aquí tenemos también las fórmulas que va a ser importante el trabajo, ¿no? Entonces el desplazamiento angular podemos visualizar aquí, la velocidad angular y el tiempo, ¿sí? Entonces el desplazamiento angular, si yo quiero saber el desplazamiento angular, lo tapo y me va a quedar velocidad por tiempo. Si yo quiero la velocidad angular, va a ser desplazamiento entre tiempo. Si quiero el tiempo, entonces va a ser el desplazamiento sobre velocidad. El periodo, como te dije, es el desplazamiento angular sobre su velocidad. Desplazamiento angular sobre su velocidad. Ahí está. ¿Ves? Porque yo ya tengo el desplazamiento angular que ha dado una vuelta completa. También tenemos desplazamiento angular, ¿sí? A la velocidad angular por tiempo. Porque aquí lo tenemos, ¿no? Cuando quiero hablar de F es frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? Es lo inverso del periodo. Acá es lo inverso del periodo. O sea que la frecuencia es la velocidad angular sobre 2 pi radianes, ¿sí? ¿Qué es la frecuencia? La cantidad de vueltas en un segundo. Mira, al revés, ¿no? El periodo del tiempo que demora en dar una vuelta. La frecuencia es la cantidad de vueltas en un segundo. Aquí están las definiciones por si acaso, ¿sí? Y además también en estos movimientos suelen no utilizar el sistema internacional. Entonces por ahí aparece la palabra RPM. Por acá aparece la palabra RPM. ¿Y qué significa RPM? ¿Qué significa RPM? Aquí ha faltado algo, ¿sí? Significa pues que aquí lo que significa es la palabra RPM, una revolución por minuto. Acá tiene un error, se ha movido. Revolución por minuto. Una revolución por minuto. Este sí está mal, ahí lo corrigen, porque aquí parece que se ha movido a la hora de pasarlo a otro formato. Entonces, cuando yo digo, aquí lo voy a anotar, una RPM significa una revolución
por minuto. Por minuto. ¿Qué es una revolución? Una revolución, lo voy a escribir, revolución, significa una vuelta. Quiere decir que ha dado una vuelta por minuto. Si ponen 20 RPM, 20 vueltas por minuto. Entonces, las vueltas o las revoluciones es lo mismo, ¿sí? Una revolución es equivalente a una vuelta y una vuelta es equivalente a 2 pi radianes. A ver, ¿sí? Esto de acá lo vamos a tachar, esto también, para que se entienda mejor. Aquí hemos puesto que una revolución es equivalente a una revolución por minuto. RPM significa una revolución por minuto. ¿Qué es una revolución? Una vuelta. ¿Y qué es una vuelta? 2 pi radianes, ¿sí? También podemos encontrar ahí el RPS. RPS. ¿Qué significa RPS? Significa Revolución por segundo. una, claro, revolución por segundo. Así que quiere decir que acá ha dado una vuelta en un segundo. ¿Ves? Si yo pongo aquí una revolución por segundo, ha dado una vuelta por segundo, porque la revolución vale una vuelta. Así que mira, ¿ves? Si yo te escribo 60 RPM, ¿qué significa? ¿Qué significa 60 RPM? Significa 60 revoluciones por minuto. O sea, en otras palabras, quiere decir que ha girado 60 vueltas en un minuto. ¿Sí? Cuando tú ves 60 RPM, ¿qué significa? Que el móvil ha girado 60 vueltas en un minuto. Si, por ejemplo, tú encuentras de repente en la etiqueta de un ventilador y aparece 180 RPM, entonces tú automáticamente vas a saber que ese motor de ese ventilador está girando ¿cuántas vueltas en un minuto? ¿Cuántas vueltas ha dado ese motor? Pues 180 vueltas en un minuto. Entonces ya sabes que cuando tú ves una expresión de 180 RPM, significa que está dando 180 vueltas en un minuto. Lo que pasa es que, sí, lo que pasa es que a veces esto cambia, ¿no? El fenómeno, antes habían unos discos también, ¿no? Que giraban, que también eran RPM, ¿no? También esos long play que ya no existen, pues, pero de todas maneras, todavía ahora vienen los carros, ya vienen con este sistema de medida, ¿no? A veces ahí aparece, al lado del velocímetro también, aparece la velocidad y también aparece las vueltas que está dando el volante del motor, el volante del motor, ¿no? El eje del motor, en otras palabras, ¿no? 180 RPM, 400, 200, 800 RPM. Entonces, cuidado ahí. Pero el sistema internacional no nos permite calcular para las fórmulas el RPM. Tenemos que pasarlo al sistema internacional. Y cuando yo quiero pasar el RPM, lo tengo que pasar al sistema internacional en radianes por segundo. Así. De RPM lo tengo que pasar a radianes por segundo. Y acuerda que una vuelta vale 2 pi radianes. Entonces, mira, si yo tuviera aquí este número, 180 R sería revoluciones por minuto. Ahí está, minuto. Pero tú sabes que un minuto vale ¿cuántos segundos? 60 segundos. Entonces ya minuto con minuto se fueron y quedan revoluciones por segundo. Pero yo en el sistema internacional no es revoluciones,
es radianes. Yo sé que ¿cuánto vale un radián o una revolución? ¿Cuánto vale? A ver, una revolución, una vuelta, una revolución Dos pi radianes. vale 2 pi radianes. Ahí está. Y entonces simplificamos revolución con revolución. Y nos va a quedar entonces 180 entre 60 multiplicado por 2. Y nos quedaría entonces, ¿cuánto es 60? Perdón, 180 entre 60 sería 3. 3. Multiplicado por 2 sería 6 pi radianes por segundo. Abajo está el segundo. Entonces, mira, tranquilamente puedo yo hacer el cambio. Y normalmente la gran mayoría de ejercicios en el movimiento circular o rotacional aparece o RPM o lo que significa RPS. Por ejemplo, si yo tuviera 5 RPS, entonces si quiero pasarlo al sistema internacional, el sistema internacional me pide radianes por segundo. Entonces dices, esto que está aquí es 5 revoluciones por segundo. Entonces simplemente debemos cambiar la revolución. Una vuelta o una revolución vale 2 pi radianes. Y nada más, porque ya estoy en segundos. Entonces revolución con revolución se simplifican y simplemente me da en este caso 5 por 2, 10 pi radianes por segundo. Y ahí lo tienes. Entonces ahí tienes cómo convertir tanto los RPM como los RPS al sistema internacional, ¿sí? Entonces debemos de tener cuidado por ahí, ¿no? La conversión es importante, ¿sí? Acuérdate también que si a mí me dicen que la velocidad angular está en radianes y quiero pasarlo a revoluciones, lo mismo, solo que al revés, ¿no? Y entonces debemos de aprender a cambiar en el sistema internacional. También, a veces cuando hemos dejado de hablar la palabra periodo, ¿sí? Cuando hablo de la palabra periodo, hay periodos que nosotros lo conocemos, ¿no? Que normalmente lo utilizamos, ¿no? Por ejemplo, cuando yo tengo un reloj, bueno, ese reloj hay unas, digamos, existen unas agujas que, por ejemplo, tenemos la aguja más grande que es el segundero, ¿no? Ahí está el segundero. Y entonces yo pregunto, el segundero, ¿cuál será el periodo del segundero de un reloj? ¿Cuánto se demora el segundero de un reloj en dar una vuelta? 1 minuto. Entonces, mira, el periodo del segundero de un reloj, su compañero nos dice que se demora 1 minuto. Y cuidado, 1 minuto es equivalente a 60 segundos, sistema internacional. Pero no solamente el minutero existe, también existe no solamente el segundero, también existe el minutero, ¿no? Y el minutero, ahora les pregunto, ¿cuánto se demora el minutero en dar una vuelta completa? El minutero, ¿cuánto se demora en dar una vuelta completa? A ver, el minutero es un poquito... ¿Una hora? ¿Sí? Entonces, el periodo del minutero es igual, dice, ¿cuánto? ¿Una qué? 1 hora. ¿Y una hora equivale a cuánto? A 3.600 segundos. 3.600 segundos. segundos. Entonces, el minutero de un reloj se demora 1 hora en dar una vuelta completa, por eso es el periodo, ¿no? ¿Sí? Pero no solamente hay el periodo, el minutero y el segundero, también existe el horario, ¿sí? El horario que comienza a dar vueltitas muy despacito, ¿se acuerdan? Muy despacito porque este cambia las horas. ¿Cuánto se demora entonces el horario, el periodo del horario? ¿Cuánto se demora en dar una vuelta completa? A ver, ¿qué me dice? A ver, ¿cuánto se demora el horario en dar una vuelta completa? ¿Cuánto? ¿Alguien por ahí?
12 ¿qué? 12 horas, ¿verdad? No vaya a ser 24, ¿ah? Porque si tú le echas una miradita a tu reloj, no tiene 24, solamente tiene 12 horas. Cuidado, 12 horas multiplicado por 3.600 segundos me va a salir 43.200, ¿verdad? 43.200 segundos. Y ahí lo tenemos por si acaso, ¿no? El periodo del segundero, el periodo del minutero y el periodo del horario. Pero no solamente vemos eso, también nuestra Tierra, ¿no? Nuestra Tierra hace dos movimientos, ¿cierto o no? ¿Qué movimientos hace nuestra Tierra? Bueno, hace tres, pero los más conocidos son dos, ¿sí? Dos movimientos, ¿cierto? Entonces, nuestra Tierra, ¿sí? Genera dos movimientos. El movimiento de rotación de la Tierra, que es sobre su eje, ¿cierto? Que es sobre su eje. Y entonces, ¿cuánto será el periodo del movimiento de rotación terrestre? 24 horas. Entonces, ¿se demora en dar una vuelta completa? 24 horas. Ya ustedes lo sacan en segundos, porque tendría que ser 24 por cuánto? Por 3.600, ¿estamos? ¿Sí? Por 3.600, que sería 86.400. ¿Sí? Y también la Tierra se va alrededor del Sol, ¿sí? Generando un movimiento también circular. ¿Y cuánto se demora ahí? El Un año. periodo del movimiento de traslación es igual a un año, dice su compañero. O sea, un año es equivalente a cuántos días? 360 días. 360 días, 365. A ver, ¿quién me dice? 65. 365 días. Y cada día tiene 24 horas y cada hora tiene 3.600 segundos. Así si lo multiplicamos por, ya sería un número muy grande, ¿eh? 365 días. Si lo multiplico por 24 ya estaría en horas, ¿verdad? Y si lo multiplico por 3.600 ya estaría en, ¿qué? En segundos, ¿verdad? Entonces son 31.536.000, ¿sí? Segundos. Ya eso ya ustedes lo ponen. Entonces por ahí, ¿no? Entonces también esto tenemos ahí, ¿sí? Los movimientos clásicos y el periodo del movimiento de rotación de la Tierra y del movimiento de traslación de la Tierra, ¿no? Con el periodo tú automáticamente puedes sacar la velocidad angular, ¿cierto o no? ¿Por qué, profesor? Porque si tú tienes el periodo, acuérdate que el periodo es igual a 2pi sobre la velocidad angular, o sea que la velocidad angular es igual a 2pi dividido entre el periodo y automáticamente tendrías la velocidad angular. Profe, y si yo quiero saber la velocidad así del carro, así quiero saber porque en velocidad angular no lo entiendo. Pues entonces hay una fórmula para convertirla. Para eso necesitas el radio de la Tierra, necesitas el radio del reloj, ¿sí? Necesitas el radio. ¿Qué es el radio? ¿Alguien sabe? El radio es la distancia del centro de una circunferencia a cualquiera de su curvatura, ¿sí? Entonces, si yo tuviera el radio de la Tierra, tranquilamente puedo encontrar la velocidad tangencial. ¿Y cómo se saca la velocidad tangencial? Es igual a la velocidad angular multiplicado por el radio y nada más, ¿sí? Entonces, si tú quieres saber la velocidad con que se mueve la Tierra por metros por segundo, tranquilamente consigue el radio terrestre y lo multiplicas y tendrías tú fácilmente, sí, la velocidad con que se mueve la Tierra en este espacio, ¿no? Entonces, ahí lo tenemos también para calcular la velocidad, ¿sí? En metros por segundo. Simplemente la velocidad en radianes por segundo multiplicado por el radio, ¿sí? Igual manera, puedo encontrar el periodo. El periodo simplemente es el inverso perdón, la frecuencia, no el periodo. La frecuencia
es simplemente el inverso del periodo. Así que también podríamos calcular la frecuencia, que es el inverso del periodo. Además, en este movimiento circular o rotacional tenemos algo importante. ¿Sí? Tenemos lo que es la transmisión de las velocidades. ¿Sí? ¿Cómo es eso? Esto lo hacemos hasta en razonamiento matemático. ¿Sí? Cuando yo quiero pasar, ¿sí? Quiero mover, quiero transmitir una velocidad de un punto a otro. Entonces lo puedo llevar a través de lo que significa las fajas. En los molinos de arroz que tenemos aquí cerca, ¿sí? De nuestra ciudad, podemos transmitir velocidad de un punto a otro utilizando unas fajas transportadoras. Ahí está. Tenemos dos formas de escribir las fajas, dos formas de colocar las fajas, ¿no? Entonces, cuando están en forma paralela, tenemos la primera en forma paralela. Ahí está. Ahí está. Y si tú ves la faja, si este eje se está moviendo en forma ahí, horaria, el otro eje también se mueve en forma horaria. ¿Sí? Si este eje se está moviendo en forma horaria, pues el siguiente eje también se moverá en forma horaria. ¿Y cuál es su fórmula? Sencillito. La velocidad que pasa por la faja, por cualquier punto de la faja, viene a ser igual, pero ¿sí? La velocidad que pasa, la velocidad lineal que pasa, pero es como si yo tuviera una hormiguita acá, la hormiguita en este punto, en este punto, en este punto, en cualquier punto de la faja, va a tener la misma velocidad. Por eso dice que la velocidad en la 1 es igual a la velocidad en la 2. Pero la velocidad angular no. ¿Por qué no? Porque aquí tiene menor radio y acá tiene mayor radio. Entonces se da la otra característica. La velocidad angular 1 por el radio 1 es igual a la velocidad angular 2 por el radio 2. Y ahí tienen la relación. ¿Sí? Mientras que acá también tengo fajas, pero acá hay un pero. Aquí las fajas están cruzadas. También, cuando has ido a apilar arroz, te habrás dado cuenta que algunas fajas están en forma paralela y otras están en forma cruzada. ¿Y para qué lo hacen eso? Porque si un rotor está girando en forma horaria, el otro rotor está girando en forma anti-horaria. Si yo quiero un movimiento que este genere de esta manera, pues podría que poner una faja cruzada. ¿Ves? Entonces, ahí lo tienes, una faja cruzada cambia de sentido la velocidad de transmisión. Pero la fórmula es la misma, porque si aquí está la hormiguita, durante toda la faja, en cualquier punto, va a tener la misma velocidad lineal. Igual, la velocidad tangencial sería velocidad 1 por su radio 1 será igual a velocidad 2 por su radio de 2. Y ahí lo tienes, se puede transportar velocidad, transmitir velocidad, ¿sí? A través de lo que son las fajas. Pero no solamente a través de las fajas, también podemos transmitir velocidad a través de los engranajes, ¿no? Esto es muy conocido, ¿no? Muy conocido por nosotros cuando jugamos con nuestros carritos ahí, ¿no? Entonces ahí tienes, por ejemplo, ¿no? Hemos transmitido aquí sobre un engranaje. Tenemos aquí un engranaje más grande y un engranaje pequeño. Entonces, ¿para qué nos sirve? Si este engranaje 1 está girando en forma de las agujas del reloj, el otro está girando contraria a las agujas del reloj. Mira, es como una faja cruzada. Así es, como una faja cruzada. Y las fórmulas también. La velocidad también son iguales, pero la W1, la velocidad 1 que está girando, ¿sí? Multiplicado por el radio 1, es igual a la velocidad 2 multiplicado por el radio 2. Y ahí lo tienes también a través de engranaje. ¿Para qué sirve? También para transmitir velocidad, pero, ¿sí?
los sentidos son contrarios, así igual que la faja, parecido a la faja, ¿sí?, cruzada. Y por último también tenemos la transmisión a través de ejes concéntricos. Ahí está, a través de ejes concéntricos. Por ejemplo, tenemos el eje de la bicicleta, el piñón de la bicicleta y la rueda de la bicicleta trasera. Quiere decir que los tres están, sí, concéntricos. Entonces, quiere decir entonces que si tanto el eje de la bicicleta trasera como el piñón de la bicicleta trasera, como la rueda de la bicicleta trasera, tienen el mismo eje. Por lo tanto, si tienen el mismo eje, ¿sí?, si el eje da una vuelta, el piñón también da una vuelta y la rueda también dará una vuelta. Por eso que las velocidades angulares son iguales, ¿sí? Entonces, si se transmite velocidad a través de estos tipos de, digamos, de equipos que nos permiten transmitir velocidades de un punto a otro, ¿sí? No sé, ¿alguna consulta hasta ahí? ¿Alguna consulta? Para hacer algunos ejemplos pequeñitos, sencillos el día de hoy. Vamos por aquí y aquí tenemos un ejercicio muy sencillito. Entonces aquí tenemos ya el primer ejercicio sencillito cuando es una faja transportada. Ahí está. Y ahí nos dicen, si W1 es igual a 100 vueltas, entonces rápidamente tú dices, si W1 multiplicado por el radio 1 será igual a W2 multiplicado por el radio 2. ¿Listo? Y entonces ahora aquí es 100 multiplicado por el radio 1, que en este caso es 5, y esto es igual al W2 que no me dan, multiplicado por el radio 2, que en este vale 15. Y entonces aquí le sacas quinta por aquí y quinta por aquí, quedándote 3, y la W2 va a ser equivalente a 100 dividido entre 3, ¿no? Es aproximadamente ¿cuánto? 100 entre 3, ya tú sabes, ¿no? Aproximadamente 33.3. Y mira, vueltas por segundo. Quiere decir, ¿qué mensaje nos dan aquí? ¿Qué mensaje? Si yo tengo un motor de alta velocidad, mira, de 100 vueltas, está girando 100 vueltas por segundo, pero yo quiero una baja velocidad, no quiero muy rápido, pues utilizo también las fajas con un radio mayor, ¿ves?, con un eje de radio mayor, y he reducido, mira, de 100 hasta 33.3 vueltas por segundo. O sea, también puedo disminuir la cantidad de vueltas, y a veces quiero aumentar la cantidad de vueltas. Por ejemplo, de repente se va la luz y quiero hacer una licuadora, entonces necesito dar con mi mano una manizuela, ¿no? Entonces, si doy una vueltita con mi mano, entonces yo quisiera que den muchas vueltas las aspas de la, digamos, de la licuadora. Igual de un ventilador. Sería bueno también de repente dar una vueltita con mi mano y que el ventilador dé muchas vueltas. Pero también a veces yo tengo un motor de mucha potencia, muchas vueltas, entonces quiero disminuir la cantidad de vueltas y también lo utilizo este tipo de sistemas. Entonces, si partes de un chiquitito a un grande, se va a reducir. Y si partes de un grande a un chiquito, vas a aumentar. Ese es el trabajo que se ve ahí, ¿no? También, cuando se trata de figuras concéntricas, sí, no pasa absolutamente nada. Por ejemplo, aquí, solamente para colocarlo como aplicación. Y aquí, por ejemplo, si tú lo ves, ahí tenemos tres, ¿sí?, tres poleas conectadas en una sola. Entonces, si la polea 1, si la rueda 1 gira 300 RPM, la rueda 3 girará también a 300 RPM. Claro, ¿sí? Imagínate que todas las pintas de un solo color, si este da una vuelta, la otra también ha dado una vuelta y la otra también ha dado una vuelta. Significa entonces que cuando están concéntricas, si la W1 es igual a la W2,
2 igual a la W3. O sea, en este caso, 300 RPM. Significa que cuando están concéntricas, basta que conozcas una, ya conoces automáticamente la velocidad angular de las tres, ¿sí? Y lo mismo sucede con los engranajes, ¿no? Los engranajes también nos permiten, ¿sí?, aumentar o disminuir la transmisión de velocidades, ¿no? Igualmente, también tenemos aquí, ahí está, y dice, ¿no? El engranaje 1 da 200 vueltas en 3 segundos. ¿Cuánto dará el engranaje 2? Entonces, muy bien, lo mismo hacemos con el mismo criterio, sabiendo que la relación es aquí. De repente nos soltó el radio, no ha salido. Lo vamos a colocar. El radio 1 es igual a 10 y el radio 2 es igual a 5. Y lo tenemos entonces, en este caso, tenemos el W1 multiplicado por el radio 1 será igual al W2 por el radio 2. Y entonces me dice, si el engranaje 1 da 200 vueltas, pues sería 200 vueltas multiplicado por el radio 1, que vale 10, y es igual al W2, que no sé cuántas vueltas da, por el radio, que es igual a 5. El 5 pasa a dividir, quinta, y quinta se hace 2. Quiere decir que el W2 está dando 400, ¿sí?, vueltas en 3 segundos. Entonces, si tú ves ahí, hemos partido de un grande a un chiquitito, hemos aumentado la velocidad de 200 hasta 400 vueltas, ¿sí? Entonces, ahí lo tienen los 3 ejercicios o 3 ejemplos que nos permiten calcular, ¿sí?, básicamente este tipo de ejercicios. Para ello, de repente también existe una combinación entre concéntricas, entre lo que es de repente también esto, qué sé yo, ¿no? Velocidades. Entonces de ahí partimos, ¿no? Entonces por acá vamos a colocar un ejemplo para que se vea, ¿sí?, los 3 sistemas de un solo trabajo. Entonces lo copiamos y ahora sí lo colocamos en pantalla para que lo vean. Y aquí tenemos cuando hacemos girar, ¿sí?, la 1 dice, si W1 es 100 radianes por segundo, ¿cuánto será W4? O sea, me están dando que esta está girando a 100 radianes por segundo y me piden de la 4 a qué estará girando. Y aquí tenemos faja, concéntricas y engranaje. Entonces, partimos de la 1, que está conectada la 1 con la 3, ¿no? La 1 con la 2, perdón, con la 2. Pero la 2 está conectada con la 3 y la 3 con la 4. Entonces digo, pues, en el caso de faja, W1 por radio 1 es igual a W2 por el radio 2. Y automáticamente el W1 vale 100, el radio 1 vale 40, el W2 no lo sé, y el radio 2 vale 5. Entonces simplemente quinta aquí y quinta aquí. Quinta de 40 es 8, 8 por 100, 800. Ya lo tengo el W2 que vale 800. Entonces, si el W2 vale 800, ¿sí?, está concéntrico con el 3. Aquí ha sido a través de una faja. De una faja y se ha unido lo que es el W1 y el 2. Y ahora sí, vamos a través de concéntrica. Concéntrica es entre la 2 y la 3. Pero la 2 y la 3 son iguales. Concéntrica dice que la W3 es igual a la W2 y esto es igual a 800. Y ya lo tengo, la W2 y la W3. Y ahora sí, voy entre la 3 y la 4, que es engranaje. Y engranaje también el W3 por radio 3 es igual a W4 por radio 4. Esta es la formulita
Por lo tanto, la W3 vale 800 por el radio 3 que vale 20. Ahí está. Y este es el W4 que no lo sé, que me piden, por el radio 4 que vale 10. Un cerito de acá se va con un cerito de acá y W4 sería entonces 1600 revoluciones por segundo. ¿Ves? Entonces, si hemos comenzado con 100, hemos terminado con 1600 revoluciones por segundo. ¿Ves? Entonces, nos va a permitir ahí calcular de una u otra manera utilizando los criterios de transferencias o transportes de velocidad. ¿Sí? Muy bien, por acá tenemos ya un problema de repente utilizando otra forma ya. Otra forma. Aquí vamos a ver otro ejercicio ya diferente. Vamos a ver. Control C y nos han puesto un ejercicio ya por aquí. Ya diferente. Ahí estamos. Dice así, ¿no? Dos partículas se mueven simultáneamente de un diámetro, ¿sí? de un diámetro A, B. Entonces ahí están las dos partículas de color negro. Si los periodos son de 30 segundos y 20 segundos respectivamente, después de qué tiempo logran cruzarse por segunda vez. Muy bien, voy a cambiarle de color a esto. Por ejemplo, voy a hacer que la B sea de otro color. Vamos a ponerle un color rojito, mientras que la A vamos a cambiarle a un color azul. Le ponemos un color azul. Azulito. O celeste se nota. Y aquí también. Ahí lo tenemos. Y entonces la A es azul, celeste, y la B es rojito. Entonces vamos a ver qué sucede cuando se mueve la celeste. Vamos con el color celeste y el celeste se va a mover por acá. ¿Sí? Va a ir moviéndose por acá, va a ir moviéndose por acá. ¿Sí? Mientras que el rojo también, ¿no? Lo voy a poner por adentro para que no se choque. Y ahí se cruzaron por primera vez. Ya se cruzaron por primera vez. Pero a mí me dicen por segunda vez. Pues el rojo seguirá, ¿no? Seguirá. No se queda ahí, sigue. Sigue girando, sigue girando, sigue girando, sigue girando. Y el azul también seguirá moviéndome, ¿no? Ahí está, el azul se sigue moviendo, viene por acá, viene por acá. Y se cruzan por segunda vez. Ahí. Y justo me dicen ahí. Ahí se cruzaron por segunda vez. Muy bien. ¿Qué cosa podemos observar ahí? ¿Qué podemos observar ahí? A ver, pregunto yo, ¿no? Pregunto yo. ¿Cuánto será el ángulo, el desplazamiento angular entre las dos? O sea, ¿cuánto me sale el desplazamiento angular de A más el desplazamiento angular de B? ¿Qué me dicen? ¿Cuánto sale eso? Miremos ahí, pues. Acuérdate que una vuelta completita vale 2pi, ¿eh? Una vueltita vale 2pi en el sistema internacional, 2pi radianes. Ahora te pregunto ahí, ¿cuántas vueltas hay? A ver, ¿alguien lo puede visualizar o no? A ver, ¿cuántas vueltas hay? Entre el rojo y el celeste. Y si no lo ves, lo haré yo de negro. Voy a hacerlo de negro. ¿Eh? Si no lo ves, lo hago de negro. Ahí está. Voy comenzando aquí y se va por aquí. ¿Ven? Así se va por ahí, se va por ahí, se va por ahí, se va por ahí, sigue por acá, sigue por acá, sigue por acá, sigue por acá, sigue, 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 y llegó a una vuelta. 360 grados o también 2pi radianes, pero sigue, 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 y sigue, y sigue, y sigue, y terminó. O sea, quiere decir que ha dado vuelta y media. ¿Y cuánto es vuelta y media en radianes? ¿Quién me dice? Vuelta y media. A ver, no sé, profe, yo lo único que sé es que una vuelta es 2pi, ¿ya? 2pi es una vuelta, más la mitad, ¿cuánto es la mitad de 2? Más un pi, o sea que 2pi más un pi, ¿cuánto sería? Sería 3pi. 3pi, ¿viste? Entonces ahora ya sabes que entre los dos han dado 3pi vueltas.
Y ahí está. El desplazamiento angular de A más el desplazamiento angular de B es 3pi. Y ahora, profe, no tengo nada. ¿Qué hago? Ah, pues vayamos a recordar cómo sacar el desplazamiento angular y nos vamos hasta el inicio por aquí. Y aquí lo tenemos. El desplazamiento angular es igual a la velocidad angular por el tiempo. Muy bien, vamos por aquí. Entonces, simplemente lo reemplazamos a cada uno de los datos y ya tendríamos. El desplazamiento angular de A será la velocidad angular de A multiplicado por el tiempo de A. Ya está. Más entonces la velocidad angular de B multiplicado por el tiempo. Y esto es igual a 3pi. Profe, no tengo la velocidad angular de A. No tengo la velocidad angular de B. No tengo el tiempo de A y no tengo el tiempo de B. El tiempo de A y el tiempo de B son iguales. ¿Por qué? Porque partieron juntos. ¿Sí? Entonces simplemente lo voy a reemplazar con T. Profe, ¿ese es el periodo? No, ese no es el periodo. Espérate un ratito. La velocidad angular de A por T más la velocidad angular de B por T es igual a 3pi. Esa T que he puesto no es el periodo. No te equivoques. Y ahora, ¿cómo lo relaciono con el periodo? Ah, ya lo hemos visto. ¿eh? Ya lo hemos visto por acá. Formulita con el periodo. ¿Sí? Aquí está. ¿ve? ¿A qué es igual la velocidad angular? 2pi sobre el periodo. Mira, ¿ve? ¿A qué es igual a la velocidad angular? A 2pi sobre el periodo. Cuidado ahí entonces. ¿Sí? Cuidado ahí entonces. Entonces la velocidad angular es igual a 2pi sobre el periodo. Entonces lo reemplazamos aquí. Pues, entonces ahora decimos que la velocidad angular de A, ¿cuánto vale la velocidad angular de A? La velocidad angular de A vale 2pi sobre el periodo de A. Ahora sí, multiplicado por T. Profe, ¿y la velocidad angular de B? Entonces vale también 2pi sobre el periodo de B, multiplicado por T. Y eso me va a salir 3pi. Y ahora sí, ya puedo reemplazar el periodo de A que vale 3 segundos y el periodo de B que vale, el periodo de A que vale 30 segundos y el periodo de B que vale 20 segundos. Y entonces nos va a quedar lo siguiente, ¿no? 2 por pi por T dividido entre 30 más 2 por pi por T dividido entre 20. Y esto va a ser igual a 3pi. Y acuérdate que puedo simplificar el pi. Pi y pi. Y entonces me queda aquí simplemente, oye, profe, acá también se puede simplificar mitad y mitad. Claro, definitivamente mitad 1, mitad 15. Mitad 1, mitad 10. Entonces nos va a quedar simplemente T sobre 15 más T sobre 10. Me quedará entonces T sobre 15. Ahí está. Más, ojo acá, T sobre 15 más T sobre 10. Más T sobre 10. Y esto viene a ser igual, míralo acá, quedó simplemente 3. Y ya está. Ahora sí, ya esto ya todo sabes hacer, ¿no? Si no lo sabes, igual. Este pasa a multiplicar acá, este pasa a multiplicar acá, y esto pasa a multiplicar. Entonces sería 10 por T, 10T, más 15T, dividido entre 10 por 15, 150, igual a 3. Entonces, aquí la suma saldría 25T,
y esto es igual a 3 por 150. Por lo tanto, entonces, t viene a ser igual a 3 por 150 dividido entre 25. ¿Y cuánto nos sale ese ejercicio? A ver, ¿cuánto nos sale ahí? 150 por 3, 450 entre 25, y tenemos que el tiempo es, ¿cuánto? 18. 18 segundos. Y ahí lo tienes el ejercicio resuelto. Mira, hemos partido de una expresión, ¿sí? Simplemente nos han dado pues fácilmente los periodos y nada más, ¿no? Entonces ahí tenemos cómo podemos resolver también un ejercicio de ese tipo, ¿no? Por eso debemos de tener en cuenta nuestros fundamentos básicos de la matemática sencilla, ¿no? Entonces esa es la idea, ¿no? La idea es que debemos de resolver ambos ejercicios, ¿no? Muy bien, acá tenemos otro caso, por si acaso también, por si acaso otro ejemplito. Vamos a ver. Y lo pegamos aquí en nuestra pizarrita. Y ahí tenemos otro casito. Nos dicen lo siguiente también aquí, mira, A y B son posiciones iniciales de los móviles. Y ahí está el móvil A, y el móvil B. ¿Sí? Iniciales de dos partículas que giran con velocidades angulares, W de B es igual a 2 veces W A. Hallar el ángulo alfa si ambas llegan simultáneamente al punto O. Significa que una de ellas, la B, por ejemplo, se mueve así. Ahí está. Llego hasta ahí. Mientras que la A se ha movido así. Ahí está. ¡Guau! Listo. Ahora sí, dime tú cuánto se han movido cada una de las esferitas. A ver, como hace ratito, a ver quién me dice cuánto es el tita de A más el tita de B. A ver, ¿alguien me puede decir? Por acá, por si acaso aquí no salió, pero lo voy a escribir por si acaso. Aquí es 90 grados y aquí también 90 grados porque es una línea tangencial, ¿ya? Es una línea tangencial, por si acaso. Entonces, a ver, acuérdate que 90 grados vale pi medios, ¿ah? Pi entre 2. Y acá también pi entre 2. A ver, ¿cuánto se ha movido? El celeste, ¿cuánto se ha movido? A ver, ¿quién me dice el celeste? A ver, ¿se ha movido pi medios más alfa o no? ¿Sí o no? A ver. Sí o no. Míralo el celeste. Míralo al color celeste. Chequéalo bien. Se ha movido de aquí, se ha movido 90, pero más alfa. O sea, ya sé que el celeste se ha movido 90 más alfa. Y 90 es pi. Entonces, pi del celeste, ¿ah? Que se vea, para que se vea. Pi medios más alfa. Ya lo tengo el celeste. Ahora el rojo, ¿cuánto se ha movido? A ver. 360 menos pi entre 2 más alfa. Entre 2. Menos alfa. No se habrá movido pi. A ver. O se ha movido 3 pi medios menos alfa. Sí, algo me dijo ahí, 360 menos ¿cuánto me dijo? Menos pi medio menos alfa. ¿Cierto? Eso creo que lo escuché. Sí, profesor, eso lo dije. Claro. O sea, su compañero ha hecho esto. Se ha movido toda la vuelta, que es 360, pero menos pi medios y menos alfa, ¿cierto? Vamos a hacer un costadito aquí para que se vea. O sea, lo que se ha movido el de rojo es 2pi, o sea, toda la vuelta, pero no se ha movido toda la vuelta, ¿no? Menos este pedacito, o sea, menos pi medio, y menos alfa. Entonces, ahora sí, resolvemos esto, ¿y cuánto nos sale aquí? A ver,
2 por 2, 4 menos 1, 3 pi medios, ¿no? Entonces, más 3 pi medios menos. Ahí está, ¿ves? Entonces ya lo tenemos ahí, ¿sí? Lo que se ha movido cada uno de ellos. Y entonces, ¿qué pasa por ahí si yo esto elimino el valor de alfa, ¿no? ¿Sí? Porque tú sabes que ahí pi alfa con alfa, alfa negativo con alfa positivo, se simplifica, ¿cierto o no? ¿Y cuánto queda acá? ¿Cuánto es? A ver, ¿cuánto es entonces? Tita más alfa, tita de 2pi. A más tita 2pi de por B. 6. ¿Cuánto es esto? A ver, 3 más 4. 1, 4. 2, 2pi por 6. 2. Ya, a ver, ustedes pueden sacar el valor del tiempo o no van a sacar el valor del tiempo. A ver, ¿qué me dicen? ¿Se puede sacar el tiempo o no se puede sacar el tiempo? A ver, chicos. A ver, igualito, ¿ah? Como hace ratito. ¿Esto aquí es igual? A velocidad angular por el tiempo. Más velocidad angular de B por el tiempo. Y esto es igual a 2pi. Aquí también, para sacar la velocidad angular, ahora me dan, ya está, me dan velocidad angular. Entonces ya es más fácil. Velocidad angular de A, pero de B me dice que vale 2 velocidades de A por el T. Más la velocidad angular de B vale 2 de A por el T. Viene a ser igual a 2. Por lo tanto, nos va a quedar lo siguiente. ¿Cuánto nos queda la velocidad angular de A? A ver. ¿Cuánto nos queda aquí? ¿Cuánto sale aquí? W de A por T más 2 W de A por T, 3 veces W de A por T. Esto es igual a 2. Ahí está. Entonces, W de A por T vale 2 pi tercios. Y ahora sí, con esto ya tienes o puedes calcular rápidamente el valor de alfa. ¿Por qué? ¿Por qué puedo calcular el valor de alfa? Porque W de A por T es tita de A. Y eso viene a ser igual a ¿qué? A ver, ¿quién me dice? W de A por T es tita de A. ¿Cierto o no? Mira, porque el tita de A es W por T, pues. W por T. Como es celeste, es igual al celeste. Entonces ya está el ejercicio. Mira, digo que tita de A es igual a ¿cuánto? A pi medios más alfa. Pero el W de A es, el tita de A es W de A por T, y esto es igual a pi sobre 2 más alfa. Y el W de A por T ya lo encontré. Entonces, me supongo que ya te lo estás sacando. W de A vale 2 pi tercios, y esto es igual a pi medios más alfa. Entonces, eso pasa al otro lado, me sería 2 pi tercios menos pi medios, y eso es alfa. ¿Cuánto vale alfa entonces? Meto de la carita feliz. ¿Cuánto es alfa? Vamos. ¿Cuánto? Pi sobre 6. 2 por Pi 2, sobre 4, 6. ¿no? 2 por 2, 4 menos 3, pi sobre